Ahora vamos a ver la evaluación mediante el método de flujo de fondos proyectados. Esta es la forma en la cual nosotros logramos la evaluación de la empresa con un método financiero objetivo. Acuérdense que no es el único, incorpora toda también la influencia de otros factores que hemos visto hasta acá. Pero acá está el resumen concreto que dimos en la introducción. Para este método del flujo de fondos proyectados, tenemos que contemplar los siguientes puntos. La tasa. Hay una tasa de interés, una tasa de retribución que yo espero por la inversión de capital, que se toma en cuenta en la proyección que yo hago para verificar si me conviene o no me conviene. Y la tasa tiene un componente mínimo que es la retribución del capital mínimo que yo estoy esperando, un componente inflacionario y un riesgo que yo establezco, por el cual, según el riesgo que yo considero que tiene esta inversión, espero una tasa mayor. Entonces, a esa tasa mayor hay que descontarle la retribución mínima que yo espero del capital. Y por supuesto, también el componente inflacionario. Para eliminar el componente inflacionario, nosotros mostramos de la tasa de interés común, hay un método, una fórmula de Fisher que lo hace. Ahora, yo le digo, yo lo hago más fácil. Saco la inflación de medio. ¿Cómo, Juan? Cuando hago la proyección, incorporo en la proyección, en los números, el efecto inflacionario. Cosa que la tasa, ¿sí?, no esté enviciada con el concepto inflacionario. La tasa se apura. Entonces, esa es la tasa real que yo voy a obtener de retribución por la inversión. Lo único que tengo que determinar es que esa tasa me satisfaga, que sea mucho mayor que una tasa que yo pueda obtener invirtiendo ese capital, no sé, es decir, en un plazo fijo. Entonces, saco el concepto inflacionario de la tasa, no lo incorporo en la tasa, sino en las proyecciones. En las proyecciones incorporo los montos ya con el efecto inflacionario, cosa de no complicar más el concepto de tasa. El otro tema es el horizonte de análisis. Ya lo acabamos de decir. 5 años. ¿Por qué 5 años, Juan Carlos? Y es la costumbre general. ¿Puede ser 3? Sí. ¿Puede ser 8? Sí. ¿Puede ser 10? Sí. Va a una negociación. Lo que generalmente se paga son 5 años de rentabilidad. Y a eso se le suma cómo determinar esa rentabilidad. Y ahí viene la determinación de los flujos de fondo. ¿Qué es? Un cuadro de resultado normal, y acá empieza a mezclarse, y ya lo vamos a ver un poco más en profundidad en la próxima unidad, donde usted lo que tiene que hacer es hacer una proyección de ingresos, una proyección de ingresos, y ver el neto. Pero no como un cuadro de resultados donde se maneja conceptos devengados, sino por lo percibido. Hay muchos conceptos, como por ejemplo una amortización, que no se tienen en cuenta, porque no tiene incidencia monetaria. Se trata de establecer un cuadro de resultados lo más monetario posible, para que usted lo entienda. Flujos de fondos, ¿sí?, libres, o sea, flujos de fondos que pueden ser utilizados para reinvertir, sin conceptos operacionales que pueden llegar a influir como una amortización, que no tiene un efecto financiero dado. Entonces, un cuadro de resultado determinado de acuerdo al concepto de percibido. Realmente plata que sale, realmente plata que se gasta. Sin hacer esas estimaciones, como por ejemplo la amortización, que sí se utiliza en un cuadro de resultado que generalmente se llama cuadro de resultado operativo, donde se incluye y se hace un análisis fuera de la parte financiera. Ya lo vamos a ver en forma específica. Lo que usted tiene que tener en claro que la proyección de flujos de fondos no es igual al cuadro de resultado como usted lo conoce. Es un cuadro de resultado donde se ven más los aspectos financieros reales, los ingresos y egresos reales que se generan en la proyección, porque es la plata que yo voy a disponer para reinvertir. Y es la que me interesa que yo voy a obtener de acuerdo al rendimiento que estoy esperando de la inversión. Sigo con el concepto. Otro tema es el valor residual. Es decir, escúchame, yo te estoy pagando, reconociendo por el valor de la empresa 5 años, ¿y qué pasa con las ganancias futuras? Vos te vas a quedar con ganancias futuras. Tenemos que llegar a un acuerdo de cómo hacer una pequeña compensación.
es lo que nosotros llamamos el valor residual. ¿Estamos de acuerdo? Hay establecido un valor residual. Y hay muchas formas de poder determinarlo. Le voy a indicar algunas. ¿Sí? La opción de valor residual puede ser el valor de los activos principales que generan la rentabilidad operativa. O sea, ¿cuáles son los principales activos que tengo en mi empresa? Tanto maquinarias, ¿sí? Que son los que me generan los ingresos futuros. Bueno, ¿cuánto valen? Eso lo tomamos como valor residual. Puede ser también que diga, bueno, como no tenemos claro la evaluación, ¿viste? Yo considero que es chatarra, la vamos a tener que cambiar toda, la verdad que esta maquinaria a mí no me sirve, pero para mí es importante, puedo decir la otra parte, y puede llegar a haber mucha discusión en el monto de evaluación de ese activo que genera los resultados operativos. Yo puedo establecer 2 o 3 periodos adicionales de rentabilidad para compensar ese valor residual, por ejemplo. O puedo establecer el patrimonio neto, activos menos pasivos, y eso utilizar como valor residual. Se dan cuenta que hay distintos métodos. Lo importante de todo esto, que usted entienda el concepto. Y ahora, con el ejemplo que le voy a dar, lo va a entender perfectamente. Entonces, ¿cómo se hace normalmente el monto de evaluación de empresa? Acuérdense solamente los aspectos financieros. Bueno, fácil. A ver, rentabilidad proyectada en 5 años. ¿Cuánto monto es? El 1 es tanto, el 2 es tanto, el 3, el 4, el 5. Usamos el valor actual neto, lo ponemos todo a valor cero. Ese es el importe que yo le voy a pagar a usted por los 5 años de rentabilidad que genera el negocio. Después vamos a ver cómo cambia cada una de las estimaciones de los ingresos, egresos. Como bien acá acabamos de decir, no es la determinación de un cuadro de resultado proyectado común. Es más parecido a un flujo de fondos, donde se toman en cuenta los valores realmente percibidos, los ingresos que realmente se perciben y los egresos que realmente se erogan. Por ejemplo, no se toma en cuenta la amortización. La amortización es un porcentaje que se estima en el cuadro de resultado por desgaste de la maquinaria. No genera, ¿sí?, una erogación de plata. Entonces eso no se considera. Por eso no es, acá le estoy dando un ejemplo concreto para que lo entienda, no es un cuadro de resultado normal. El cuadro de resultado es un cuadro de resultado operativo, que se diferencia, que no establece solamente la parte financiera. Acá no, se toma más en cuenta la parte financiera. Bien. Esto es parte de la evaluación. ¿Qué más incluye? El valor residual. Es muy importante. Bueno, las principales maquinarias que vos tenés. Vamos a hacer una evaluación, vamos a ver cuánto sale, que por supuesto que tenemos que determinar el precio de valor de mercado. Y acá empezamos también con las diferencias. Yo considero que es una chatarra, que soy el que la va a pagar, y el que la vende considera que es una máquina de última tecnología. Y tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, de acuerdo al uso que yo le voy a dar cuando le compre, realmente no tiene valor de chatarra. Puede ser que la reemplace, pero mientras tanto genera algo, tiene un valor de mercado por la generación de los ingresos futuros. Y tenemos que buscar un punto intermedio. Y por supuesto, si existe un inmueble, pagar el valor del inmueble. Entonces ahí entramos a la evaluación. Señores, se reconoce como valor de empresa 5 años de rentabilidad, más un valor residual, que podríamos decir lo que está más relacionado con los activos, lo que valen esos activos que generan esos ingresos futuros, más el valor de una propiedad en el caso que exista, que la propiedad sea de la sociedad que me quiere vender. Y yo la quiero comprar y no se la quiere quedar él. Porque yo también puedo llegar a un acuerdo de dejarle la propiedad al vendedor y yo pagar un alquiler. Por ejemplo, también puede ser. Si la quiere vender, le tengo que pagar el precio de mercado. Entonces, ahora se entiende. Este es el concepto básico. Muy importante que usted lo entienda. 5 años, ¿sí?, de rentabilidad, ya vamos a ver cómo se determina, muy variable, distintas metodologías, usted la tiene que conocer y después entrar a un tema de negociación, un valor residual, diferentes formas, como lo acabamos de ver, también entrar a una negociación, y el valor del inmueble en el caso que se produzca la transferencia. Puede ser que la transferencia no se produzca, el inmueble lo tenga todavía como su propia propiedad y yo lo alquile.
por ejemplo. Y ahí ya determinamos un concepto de evaluación financiera de su empresa.